de lisosimas, de macrófagos, de granulocitos y también de exudación de proteínas, que en conjunto van a generar el absceso y superficies o, bueno, placas de fibrina en todas las zonas inflamadas. Si está limitado, se va a conocer como un absceso, pero si ya empieza a esparcirse por este peritoneo, ya sería una peritonitis secundaria o difusa. Siguiente, por favor. Organicé las diapositivas a manera de columnas para que vayamos revisando las tres al mismo tiempo y sea como más resumido el asunto. Entonces, en la primaria también se puede conocer como peritonitis bacteriana espontánea, abreviado como PBE. Se asocia mucho con aquellos pacientes que tienen hepatopatías o alteraciones, por ejemplo, en el corazón o en el riñón. Este tipo de peritonitis va a ser monobacteriana, en donde destaca Escherichia coli y Streptococcus pneumoniae. Algunos otros pacientes que han estado expuestos mucho tiempo a antibióticos o que se autorrecetan estos antibióticos pueden tener estreptococos del grupo Viridans, también pueden tener los SARM, que son estafilococos aureus resistentes a la meticilina, que pues va a costar un poquito más de trabajo tratar. Algunos otros más raros pueden ser el virus de herpes simple, histoplasmosis o coccidioidomicosis. La coccidioidomicosis. Eh, También vamos a tener que las proteínas no están tan elevadas como vamos a revisar más adelante en la secundaria. Ahí sí se elevan por el exudado que les mencioné en la fisiopatología. La secundaria, pues va a ser por una perforación de cualquier víscera digestiva que va a generar una salida de su contenido al peritoneo. O también puede ser porque haya una infección o un absceso, como les mencioné en la fisiopato, que empieza a extenderse. Esta va a ser polimicrobiana y como va a ser debida a una contaminación por perforación, pues principalmente los microorganismos que la generan son parte de la microbiota intestinal. Y la otra que es la asociada a diálisis peritoneal, ambulatoria crónica, quiere decir que son pacientes que están yendo constantemente al hospital a que lo dialicen por un periodo muy largo, tienen probabilidades que se han demostrado de sufrir una peritonitis por año. Y pues básicamente se debe a una contaminación del catéter cuando se estuvo en contacto con la piel e introdujo estas bacterias, o que se haya contaminado el sistema al estar cambiando las bolsas del sistema de diálisis. Aquí los que destacan va a ser Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus epidermidis, todos los estreptococos, a sus especies, bacilos gram negativos y algunos anaerobios ya más raros sería tuberculosis, aspergilosis, las de nocardia o cándida también. Sigue en un artículo de precisamente peritonitis y otras infecciones intraabdominales que clasifica por etiologías más frecuentes y más raras según sea primaria, secundaria o terciaria. Siguiente, por favor. En cuanto al cuadro clínico, pues va a ser como muy relacionado, muy parecido, ya que los tres van a presentar dolor abdominal, los tres pueden presentar náuseas o vómito y los tres van a presentar hipersensibilidad al tacto. En la primaria también tenemos que tienen datos de sepsis o de ascitis crónica, puede alterar de manera aguda la función renal, que esto es muy importante de proteger. Y pues los tres también pueden presentar febrícula o fiebre. En la secundaria también tenemos que van a tener un signo de rebote positivo, que si recordamos, pues es cuando se presiona y se suelta. Cuando se suelta genera este dolor. Igual van a presentar defensa y rigidez abdominal, que pues es precisamente por este dolor se trata de proteger de la examinación médica. Los ruidos intestinales también van a estar divididos o ausentes, como les mencioné en la fisiopatología. Y para los asociados a diálisis también pueden llegar a presentar diarrea y ya eso sería como de manera muy general. Siguiente, por favor. Las pruebas diagnósticas que vamos a tener, pues principalmente va a ser una paracentesis, que es una extracción del líquido peritoneal para los tres casos, y a estos se les va a hacer un cultivo.
Ah, para la primaria, el diagnóstico definitivo para decir definitivamente que es una peritonitis primaria, pues es que salga el cultivo de este líquido peritoneal positivo, además de con neutrófilos en este mismo líquido mayores a 250 células por milímetro cúbico y las proteínas que estén bajas, no aumentadas como en la secundaria. Y tenemos que apoyarnos igual de imagenología para descartar que no sea una peritonitis secundaria. Para la peritonitis secundaria, lo definitivo sería que el cultivo saliera con una infección polimicrobiana, como ya les había mencionado, que tengan proteínas mayores a 1 gramo por decilitro por el exudado y la glucosa disminuida a más o menos a menos de 50 gramos por decilitro según la sérica y el lactato deshidrogenasa mayor al, al valor sérico. Tenemos que hacer también como complementario una radiografía para descartar que haya aire, alguna obstrucción, y también se puede realizar una tomografía o una ecografía abdominal para el origen de la infección. En la diálisis, pues igual sería un cultivo positivo que tenga leucocitos mayores a 100 células por milímetro cúbico y más del 50% sean neutrófilos. También aquí cabe resaltar que se pueden acompañar las tres para su diagnóstico de un hemocultivo, en donde la primaria sale un 75% positivo, hay muchas probabilidades de que salga positivo, a diferencia secundaria, en donde solamente es del 20 al 30% positivo, y en las asociadas a diálisis es muy raro que se encuentren positivos estos hemocultivos. Siguiente, por favor. Para su tratamiento se ha visto que la primaria tiene muy buenos resultados con una cefalosporina de tercera generación, aproximadamente unos 7 días, que se puede acompañar de levofloxacino o betalactámicos. La dosis se tiene que ajustar según los cultivos. Si salen aquellos que sean como resistentes a los antibióticos, como los SARM que les había mencionado, se recomienda que se añadan otros 7 días más de tratamiento. Y para cuidar la función renal, que les había mencionado que se altera muy rápido en la peritonitis primaria, pues se recomiendan infusiones de albúmina. Para la secundaria se ha visto igual que los mejores resultados son con una cefalosporina de tercera generación y metronidazol. Obviamente se tienen que usar antibióticos de amplio espectro debido a que pues, son multibacterianas este tipo de peritonitis y obviamente va a requerir de un tratamiento quirúrgico porque la etiología pues es una perforación, entonces se tiene que reparar esta perforación, se tiene que quitar todo el material que ya se haya necrosado, que esté infectado o comprometido y pues un lavado por toda esta salida de sustancias. Para los de diálisis se ha visto que tienen una buena respuesta a antibióticos intravenosos como la vancomicina, la gentamicina, la cefazolina o la cefepima, perdón, pero se ha visto todavía mejores resultados con una cefalosporina de primera generación, que en este caso sería la cefazolina. En caso de que presentaran un SARM, sería la vancomicina, y a esta cefalosporina de primera generación se le añade un aminoglucósido o una cefalosporina de tercera generación. Y pues claro, se va a ajustar según los resultados del cultivo. Siguiente, por favor. Para su pronóstico, la primaria tiene bajo porcentaje de mortalidad, menos del 30%, pero tienen 70% de probabilidad de tener una recurrencia en el primer año. Tienen buenos resultados mientras más rápido se diagnostiquen y obviamente si no son hepatópatas o que tengan alguna alteración en el riñón. Cuando ya tienen una hepatopatía muy avanzada, su pronóstico es muy malo, ya que es difícil que lleguen a sobrevivir. La secundaria, la mortalidad es del 10-40%, pero su pronóstico va a depender de la edad, ya que si son más grandes, hay menos probabilidades de que tengan un pronóstico. La duración de la contaminación, obviamente mientras más días, peor el pronóstico. Si hay cuerpos extraños, esto quiere decir si hay
salida de bilis o de líquidos pancreáticos, también el pronóstico, el proceso por el que se generó esta peritonitis y hay microorganismos resistentes, pues también tienen mal pronóstico. Para este tipo de peritonitis en particular se utiliza la escala Apache tipo 2, la escala Apache 2, que viene en la siguiente diapositiva y ahorita se las muestro más a detalle. Y se tiene que aplicar sobre todo a pacientes ancianos que llevan una peritonitis mayor a 48 horas. Para los de la diálisis, estos se curan más rápido, ya que solamente necesitan de 2 a 4 días para mejorar, pero si persisten más de 4 días, que son las 96 horas, pues se tiene que descartar que sea una peritonitis secundaria. Igual, dependiendo de los microorganismos que hayan salido y de la gravedad que haya sido su cuadro clínico, se tiene que considerar si se retira o no el catéter. Obviamente, riesgo-beneficio. Siguiente, por favor. Y aquí les puse la escala Apache, Apache 2, en donde tiene muchos puntos y básicamente tiene en cuenta la morbimortalidad del paciente según sea su gravedad de enfermedad, y a esta escala también se le puede considerar como puntos de mortalidad aproximada. Tiene en consideración de 0 a 296 puntos, es grandísima esta escala. Y en un artículo encontré que se utilizaba mucho con la de Norton, que básicamente es como una Glasgow, ya que tiene en cuenta la respuesta motriz, la del estado mental, la actividad que tenga el paciente o la incontinencia del paciente. Entonces, si se usan en conjunto la Norton y la Apache, un Norton mayor a 14 puntos tiene menos probabilidades de morir este paciente. Si el Norton es menor de 14 y el Apache mayor a 50, ya tiene un riesgo moderado para tener un mal pronóstico y fallecer. Y un Norton menor o igual a 14 con un Apache mayor o igual a 50, ya es muy probable que este paciente no salga de esta peritonitis. Bueno, en este caso peritonitis. Y lo que evalúa el Apache, pues básicamente son los signos vitales, se apoya de una química sanguínea y de una biometría hemática, y vemos que es todo lo que arriba, pues si está en extremos tanto inferiores como superiores, recibe más puntos. También tiene en consideración la escala de Glasgow, de 0, bueno, de 3 a 15 puntos, ya sabemos. Y, por ejemplo, si tiene los 15 puntos, pues no se le da puntos a la escala Apache. Y si tiene 3 puntos en la escala de Glasgow, se dan hasta 12 puntos para esta escala. También tiene en consideración la edad, que van desde los menos 44 años hasta los mayores 75 años, enfermedades crónicas que vienen ahí hasta abajo, del lado derecho, y todos los puntos que se obtengan por cada sector se suman y ya con esto se obtiene el valor predictivo para la mortalidad del paciente en su cuadro. No sé si tengan dudas con respecto a la peritonitis. Entonces dijiste que el mejor tratamiento era cefalosporinas de primera generación. Ahí medio me confundí tantillo. En los casos que son asociados a diálisis, sí se ha visto y se recomienda que se utilice una cefalosporina de primera generación, pero también se le da una cefalosporina de tercera generación o un aminoglucósido. Ah, va que va. Y en las primarias sí se da de tercera generación, ¿verdad? Sí, y también en las secundarias. Y a las Va secundarias que se va. le suma Gracias, el Em. metronidazol. Va, gracias. No, sí, la apendicitis. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí se ve? Sí, va. Va. Ok. Primero, haciendo un recuento anatómico rápido, tenemos que recordar que el apéndice pendiforme es una prolongación del ciego con forma de tubo. La longitud en promedio es de 6 a 9 centímetros, sin embargo, puede llegar a ser entre 1 a 30 centímetros.
presenta una luz en su interior que se abre al ciego y cuyo diámetro va a ser de un promedio de entre 3 a 8 milímetros. También cabe resaltar que si bien se sabe que este no es un órgano primordial para el ser humano, se ha documentado que la función principal del apéndice es la secreción de inmunoglobulina A y también sirve como un reservorio de la mucosa intestinal. Por lo tanto, tiene una función, digamos, que nos puede beneficiar en algunos casos. Por otra parte, la base del apéndice se mantiene en una posición fija con respecto al ciego, mientras que la punta puede terminar en distintas posiciones y dentro de lo más común es la retrocecal en un 65%, la pélvica en un 30% y hay otras variedades de posición como lo son la subcecal, la perilial y la retroilial. Ok, en cuanto a la irrigación, tenemos que se irriga de la rama de la arteria mesentérica superior que origina la rama de la arteria ileocólica y culmina en la arteria apendicular como tal. En el drenaje venoso tenemos que de la vena apendicular va a la vena ileocólica, llegando a la vena mesentérica superior, y de ahí sigue su curso del drenaje. Y en el drenaje linfático, estos básicamente derivan de la cadena ganglionar ileocólica, y en cuanto a los nervios, estos van a provenir del plexo solar por el plexo mesentérico superior. Eso a grosso modo. Ahora sí, pasando a la apendicitis como tal. Se define como un proceso inflamatorio agudo del apéndice secal que obedece a múltiples causas. Afecta a todas las capas del órgano y su pronóstico es más favorable cuando más precoz es la intervención. Dentro de las causas de apendicitis, se cree que la obstrucción de la luz del apéndice, a menudo por fecalitos, es el mecanismo patógeno primario de la apendicitis aguda. Sin embargo, en otras literaturas marca que la causa principal es la hiperplasia linfática. Entonces, aquí podemos decir que las dos causas principales van a ser estas, los fecalitos y la hiperplasia. También aunado a esto, entre otras causas, están los cuerpos extraños, como la literatura lo manejaba, que generalmente se asocia con semillas, tumores, estenosis, y también por alguna infección asociada a parásitos, por ejemplo, el Enterobius vermicularis, el Ascaris lumbricoides y el Strongyloides stercoralis. Dentro de la epidemiología, aquí tenemos que el riesgo de apendicitis a lo largo de la vida es del 8.6% en los varones y del 6.7% en las mujeres. La incidencia aumenta de manera considerable a lo largo de la infancia y alcanza un máximo a la edad de entre 15 y 25 años, tanto en varones como en mujeres. Por otra parte, menos del 25% de los casos se producen en personas mayores de 45 años y la proporción global básicamente es de varones y mujeres es de 2 a 1. Y lo más importante, hablando sobre la epidemiología, es que la apendicitis es la patología aguda más común del abdomen, llega a un porcentaje del 60%, y por lo tanto es la urgencia quirúrgica abdominal más frecuente. Ahora, pasando a la fisiopatología. Bueno, el proceso básicamente va a iniciar por una oclusión de la luz apendicular por alguna de las causas que ya les mencioné. ¿Qué va a pasar cuando se ocluye la luz? Va a haber una acumulación de moco que va a promover un aumento de la presión intraluminal y por lo tanto esto nos va a llevar a una compresión de vasos linfáticos y del drenaje vascular. Hasta este punto tenemos la primera fase de la apendicitis, que básicamente es la apendicitis aguda edematosa o catarral, que básicamente el apéndice se va a encontrar edematoso y se va a encontrar congestionado e hiperémico, y pues se va a encontrar
se va a manifestar a las 4, de 4 a 6 horas desde que inició el padecimiento con dolor visceral. Después, si este proceso continúa, vamos a tener que el apéndice va a tener lesiones isquémicas de la mucosa apendicular, lo que va a contribuir a que el apéndice sea invadido por microbios. En un momento más adelante les voy a decir cuáles son los que más se asocian. Cuando existe esta invasión microbiana, el paciente va a empezar a padecer taquicardia, fiebre, leucocitosis, y aquí viene la segunda fase de esta patología, que básicamente es la apendicitis supurada o la apendicitis flemosa. Aquí lo que pasa es que va a haber una proliferación bacteriana y vamos a encontrar un exudado fibrinopurulento que también se asocia con el inicio de los procesos ulcerosos. Esta se va a manifestar 6 horas desde que inició el cuadro con dolor parietal localizado, que va a ser básicamente en la fosa ilíaca derecha. Por otra parte, tenemos que si este proceso se deja evolucionar, tenemos otras fases. La fase siguiente o la fase 3 básicamente es la apendicitis gangrenada o necrosada. Aquí vamos a tener un compromiso arterial, venoso y linfático que va a originar necrosis de la pared del apéndice. Vamos a encontrar un gran componente inflamatorio y va a haber mayor predisposición a úlceras y va a haber un mayor contenido mucopurulento. La última fase, que es la apendicitis perforada, pues básicamente va a ser cuando la pared se perfora y libera este material purulento y fecal hacia la cavidad abdominal. Se dice que cuando el apéndice se perfora, hay un alivio en los síntomas. Sin embargo, esto, digamos, no es tan bueno, ya que si se llega a perforar el apéndice, nos puede predisponer a una peritonitis local o circunscrita, o en el peor de los casos, nos puede predisponer a una sepsis. Ok, ya pasando a la microbiología, tenemos que normalmente se recupera una mezcla de bacterias facultativas y anaerobias del colon con predominio de Escherichia coli, del grupo Bacteroides fragilis y Pseudomonas aeruginosa. Y también se pueden encontrar otros microorganismos como los Peptostreptococcus, Klebsiella o Streptococcus viridans. Dentro de los parásitos, ya se los mencioné, tenemos al Enterobius vermicularis, el Ascaris lumbricoides, el Strongyloides stercoralis, y solo en algunos casos muy raros se ha asociado que la apendicitis también puede ser causada por virus del sarampión, virus del Epstein-Barr, por citomegalovirus o también adenovirus, pero estas son entidades raras. Ahora, pasando a la exploración física, pues básicamente va a predominar un malestar y dolor abdominal vago, intermitente, de tipo cólico en el epigastrio o en la región periumbilical. Después, más tarde, cuando esto evoluciona, de entre 2 a 24 horas, el dolor va a migrar al cuadrante inferior derecho del abdomen, donde se va a tornar más agudo, en específico, en el punto de McBurney. El punto de McBurney se localiza en la unión del tercio externo con los dos tercios internos de una línea imaginaria trazada desde la cicatriz umbilical hacia el borde superior de la cresta ilíaca, así como lo podemos ver en la imagen. Por otra parte, estos pacientes cursan entre el 75 y 90% con anorexia, el 70% cursa con náuseas y vómitos, del 10 al 20% con fiebre. La diarrea se presenta en el 10% de los pacientes, aunque se dice que este síntoma lo presentan más los niños. Y debido al dolor, los pacientes también pueden manifestar marcha claudicante. También otro signo importante en cuanto a la exploración física va a ser el signo de Bloomberg positivo. Este signo, ¿a qué se refiere? Pues básicamente se refiere a una presión lenta y profunda con la punta de los dedos en la pared de la fosa ilíaca derecha, seguida de una descompresión brusca, y si esta descompresión genera dolor,
se dice que es positivo. Por otra parte están otros signos. Tenemos al signo de Robsing, que básicamente va a ser la palpación en el cuadrante inferior izquierdo del abdomen. Va a causar un dolor en el cuadrante inferior derecho. También está el signo del obturador, que vamos a flexionar la rodilla del paciente y la cadera a 90 grados. Vamos a hacer un movimiento de abducción de la cadera y rotación interna del muslo, así como lo podemos ver en la imagen. Básicamente nos habla de un apéndice inflamado que se ubica en la pelvis. Y por último, tenemos el signo del iliopsoas, que nos marca que la extensión de la cadera del lado derecho va a causar dolor sobre la región posterolateral de la cadera, lo que va a sugerir una apendicitis retrocecal. Por otra parte, tenemos a las llamadas triadas. Tenemos a la triada de Murphy, que esta básicamente va a ser dolor abdominal, acompañado de náuseas o vómito, más fiebre. La triada de Dieulafoy, que va a ser una hiperestesia cutánea en el flanco, en la fosa ilíaca derecha, va a haber defensa muscular y va también a presentarse dolor provocado en la fosa ilíaca derecha. También nos podemos apoyar de otras maniobras u otros signos. Por ejemplo, está el signo de Dunphy. Básicamente, nosotros le pedimos al paciente que tosa y al ejercer presión abdominal va a presentar dolor en la fosa ilíaca derecha. El signo de Aarón, que básicamente va a ser una sensación de dolor en el epigastrio, en la región precordial, por la presión en el punto de McBurney. Y también tenemos el signo de Holman, que va a ser dolor a la percusión suave sobre la zona de inflamación peritoneal. Por otra parte, si todos estos signos no son muy claros, se puede optar por un tacto rectal. Esto en casos de apendicitis aguda de dudoso diagnóstico. Aquí, por lo general, llegamos a encontrar sensibilidad en el fondo del saco rectal o presencia de una masa muy sensible. Y aquí también viene otro signo, que básicamente es el signo de Wachenheim-Reder, que nos habla que cuando nosotros realizamos el tacto rectal, se produce un dolor referido en la fosa ilíaca derecha. Bueno, aquí yo les puse los signos que consideré que eran los más importantes, pero si ustedes lo checan después por su parte, se van a dar cuenta de que hay más de 40 maniobras, más de 40 signos, entonces sí puede ser un poquito largo la exploración, pero estos que les mencioné son los más destacados. Ahora, en cuanto a las relaciones anatómicas, tenemos que si el apéndice se localiza en la fosa ilíaca derecha, va a existir dolor en la fosa ilíaca derecha. Si el apéndice es retrocecal, el dolor va a estar en el flanco derecho o también el paciente va a manifestar el dolor en el dorso o en la espalda. Si el apéndice se inclina más por una posición pélvica, el dolor va a ser suprapúbico. Y si el apéndice se encuentra en una posición retroilial, el paciente va a referir este dolor en los genitales y en el caso de los hombres va a manifestar un dolor testicular. Por otra parte está la escala de Alvarado, en donde nos puede orientar sobre la posible diagnóstico de una apendicitis aguda. Y se basa en síntomas que son la migración del dolor, que es un punto, anorexia otro punto, náuseas y vómito es un punto. Los signos, si hay dolor en el cuadrante inferior derecho, son 2 puntos. Si el signo del rebote o el signo de Bloomberg es positivo, se le añade otro punto. Si hay fiebre, se le añade un punto. Si en cuanto a los laboratorios encontramos leucocitosis, se le van a agregar 2 puntos. Y por último, si hay una desviación a la izquierda de neutrófilos, se la va a agregar otro punto. Esto de desviación a la izquierda de neutrófilos, ¿qué es? Bueno, esto básicamente nos habla de un recuento elevado de neutrófilos que se van a encontrar inmaduros, que van a encontrarse no segmentados. Eso es a lo que se refiere.
Si la puntuación es de 9 a 10, es casi certeza de apendicitis. Mayor a 7 es alta probabilidad de apendicitis. De 6 a 5 son consistentes con apendicitis, pero no es diagnóstica. Y si la puntuación es menor a 4 puntos, la probabilidad de apendicitis es muy baja. Por otra parte, dentro de los estudios que nosotros podemos utilizar, tenemos el hemograma. Aquí nosotros generalmente en una apendicitis encontramos una leucocitosis, que se dice que se van a encontrar mayor a 10,000 leucocitos sobre milímetro cúbico con predominio en polimorfonucleares. Vamos a encontrar una neutrofilia del 90% con mandemia, que básicamente es a lo que ya hablamos, que son neutrófilos inmaduros, no segmentados. También podemos pedir un nego para descartar infecciones del tracto urinario. La proteína C reactiva se dice que en estos casos va a estar elevada. En una apendicitis no complicada, los valores van a oscilar de entre 6 a 10 miligramos sobre litro, y en una complicada van a ser de entre 50 a 80 miligramos sobre litro. Además, se dice que en todas las mujeres en edad fértil debe mantenerse la concentración, debe medirse, la concentración en suero de la hormona gonadotropina coriónica humana beta, esto para descartar algunos procesos como un embarazo ectópico, una endometriosis o algún proceso ginecológico. Por otra parte están los estudios de imagen. Tenemos que por la parte de la ecografía, esta va a ser rápida y es excelente para visualizar estas anomalías ginecológicas. También se dice que ha mostrado mucha utilidad sobre la evaluación en mujeres jóvenes, en mujeres embarazadas y en niños en los cuales se sospecha apendicitis. Por otra parte, la tomografía computarizada, esta tiene una sensibilidad de entre el 94 y el 100%, y una especificidad del 95 al 98% de los pacientes que se sospecha con apendicitis, es decir, este es un método diagnóstico muy confiable para diagnosticar una apendicitis como tal. Y, sin embargo, se va a reservar para los pacientes cuyo diagnóstico es incierto. Por otra parte, tenemos algunas enfermedades que pueden simular cuadros de apendicitis. Por ejemplo, tenemos a la enfermedad de Crohn, una colecistitis o alguna enfermedad de la vesícula biliar. Como ya lo mencionamos, en el caso de las mujeres, se debe descartar embarazos ectópicos, endometriosis. Y también se puede confundir por una gastroenteritis o colitis, úlceras, hepatitis. También podemos descartar una pancreatitis. Y de igual forma podemos descartar también alguna infección de las vías urinarias. Ahora, es necesario aclarar que, como se los dije al inicio, la apendicitis va a ser una urgencia. Entonces, todos los métodos diagnósticos de laboratorio o de imagen, esos se van a reservar para casos en donde no esté muy claro el diagnóstico. De acuerdo a la guía de práctica clínica, tenemos que todo paciente con cuadro clínico clásico, independientemente de su sexo, edad o si existe gestación, debe ser referido de medicina familiar a urgencias para valoración por cirugía general en forma inmediata. Aquí no se solicitan exámenes de laboratorio ni de gabinete, o al menos no al momento. Tenemos que se pueden realizar el tratamiento por apendicectomía laparoscópica, que básicamente va a ser el tratamiento de elección. Y los beneficios que se asocian a este procedimiento es menor dolor postoperatorio, menor estancias hospitalarias, menos infecciones postquirúrgicas. Sin embargo, de acuerdo a la guía de práctica clínica, está contraindicada en adultos mayores y en niños menores a 5 años. Y sin embargo, también es importante decir que la apendicectomía laparoscópica se ha observado con un aumento en las tasas de abscesos intraabdominales después del proceso quirúrgico. Por otra parte está la apendicectomía abierta. Esta se realiza básicamente una incisión de McBurney oblicua o una incisión de Rocky Davis transversa, y esta solo se aplica si la apendicitis es complicada o si ya evoluciona a una peritonitis como tal. Durante el proceso de la anestesia y de la administración de líquidos,
se lleva a cabo también una profilaxis. Esta se basa en cefazolina de 1 a 2 gramos intravenosos más metronidazol de 500 gramos intravenosos. También se puede optar por el uso de cefoxitina o cefotaxima. En casos graves, se recomienda a los pacientes seguir un régimen de aproximadamente 4 a 5 días con 2 de estas cefalosporinas. Y complicaciones infecciosas más adelante. Y bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, comentario, Creo que no, Josh. ¿no? Ok. No, Josh, no. Ok. Pasando ahora sí al caso clínico como tal, aquí yo les voy a ir dando los datos clínicos de la laboratorio y ya ustedes me dicen en qué sospechan. Como que no es tan claro, como que no aportan mucho los datos de laboratorio ni de la exploración física si los leen así por separado. Entonces, aquí necesito que pongan atención para que me digan de qué sospechan ustedes. Bueno, en el reporte del caso tenemos paciente femenino de 45 años sin antecedentes de importancia que inicia su padecimiento 2 horas previas a su ingreso a emergencia con dolor abdominal de tipo opresivo continuo, localizado en todo el abdomen, a predominio en el hemiabdomen derecho, niega náuseas y vómitos, y acudió a clínica particular donde recibe analgésicos, pero al no ceder, acude a emergencias en este mismo hospital. Ok, en la exploración física tenemos una presión arterial de 130-70, la frecuencia cardíaca es de 86 latidos por minuto, frecuencia respiratoria es de 22, la temperatura es de 37 grados, fase álgica, las conjuntivas palpebrales están rosadas, mucosas orales húmedas. En cuanto al abdomen, este va a ser blando y depresible. Va a contar con ruidos hidroaéreos de la motilidad intestinal presentes. El abdomen va a ser doloroso la palpación. Aquí va a ser sugerente de ligera irritación peritoneal. Va a tener una preponderancia en el mesogastrio, flanco hipociliaca derecha. El signo de Blumberg. Aquí tenemos los depósitos van a ser de 15.600 sobre milímetro cúbico. Neutrófilos van a ser del 89%. Hemoglobina de 14 miligramos sobre decilitro. Hematocrito de 38%. Plaquetas de 310.000. Glucosa 112 miligramos sobre decilitro. Creatinina de 0.96 miligramos sobre decilitro. Las bilirrubinas totales, estas van a ser de 0.47 miligramos sobre decilitro. Y en cuanto a la cuenta de amilasa pancreática, esta va a ser de 84 unidades sobre litro. Aquí, pues bueno, si ustedes lo ven y lo analizan, pues realmente los únicos datos que son más llamativos, por así decirlo, básicamente son los leucocitos y los neutrófilos, ya que los otros pues están básicamente en rangos normales. Entonces, siguiendo con las pruebas de imagen, tenemos que a esta paciente se le aplicó una radiografía simple de abdomen de pie y pues no se evidencian niveles hidroaéreos localizado. En la ecografía, la vesícula básicamente tiene dimensiones de 5.9 por 3.1 centímetros, se puede considerar normal. Sin embargo, aquí la pared se va a encontrar de un espesor de 4 milímetros. Dentro de los criterios ecocardiográficos, esto se considera ya una pared engrosada propiamente de la vesícula. Se considera que no hay presencia de cálculos ni tampoco líquido libre en la cavidad abdominal. En la ecografía transvaginal, que también se le aplicó, también aquí se descartó enfermedad pélvica inflamatoria o alguna otra anomalía obstétrica. Entonces, con los datos que ya tienen, ¿en qué sospecharían o qué se les vendría a la mente con esta paciente?
O Parecería una apendicitis, ¿no? Ajá, pero acuérdate que el signo de Bloomberg no fue positivo y el de McBurney tampoco como que dio muchos datos. Colestasis. Ajá. Vamos a seguir con el caso y ahorita retomamos ese punto. Bueno, tenemos que después de todo esto, la paciente quedó en observación de emergencia. Se le administró ketoprofeno endovenoso y 2 horas después de que el dolor fue tratado, reaparece siendo más difuso y más intenso con irritación peritoneal. Entonces, se le aplicó una laparoscopía y ya cuando a la exploración se dieron cuenta que la vesícula biliar había cambiado en sus dimensiones, siendo de 8 por 3 centímetros, colesterolósica con perforación en la cara anterior de aproximadamente 0.5 centímetros. Esto ocasionó un biliperitoneo de aproximadamente 1 litro, por lo que se procedió a realizarle una colecistectomía y un lavado de la cavidad peritoneal. Por lo tanto, podemos decir que el diagnóstico final, pues básicamente fue una peritonitis biliar por una perforación de la vesícula biliar. Y pues, bueno, el caso, lo que dijo fue que después de que se le hizo este procedimiento, la paciente se siguió tratando con ceftriaxona y metronidazol y la vesícula la llevaron al área de patología y ahí deducieron o identificaron más bien de que la paciente con lo que había llegado fue una colecistitis crónica reagudizada y pues básicamente eso fue lo que desencadenó, la peritonitis biliar. Entonces, bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda acerca del caso o del tema en general. Se confirmó a través de una laparoscopía, ¿cierto? Es que no. Ajá, o sea, le hicieron la laparoscopía y ahí identificaron que efectivamente la vesícula se había perforado, lo que ocasionó una peritonitis biliar. Y ya en el área de patología, el diagnóstico final fue que la paciente había llegado con una colecistitis crónica reagudizada. Pero ahí la laparoscopía, por ejemplo, ya se hizo como indicación porque sospechaban de la vesícula o dijeron, bueno, probablemente sea otra cosa, pero por eso hacemos laparoscopía. Es que, bueno, como tal, los datos como que no mostraban nada claro. Entonces, después de que se le reagudizó el dolor, fue cuando ya se le indicó la laparoscopía para ver qué estaba sucediendo dentro del abdomen. Fue por eso que se le aplicó. Gracias, gracias, Josh. Sí. Gracias, George. Sí, aquí deben de tomar en consideración varios aspectos. Pues es una paciente de 45 años y finalmente trae un dolor abdominal. Si ustedes se dan cuenta de la cifra de leucocitosis, hay un predominio de polimorfonucleares, es decir, hay una desviación a la izquierda y tiene 15.600 leucos. Esto nos está diciendo que, uno, hay un proceso inflamatorio y seguramente hay un proceso infeccioso agregado. La paciente cursa con dolor, un dolor, vamos a llamarle no tan localizado, difuso, aunque pues ahí tampoco se ve si el signo de Murphy es positivo o negativo. No nos dicen si es una paciente obesa, pero sí con antecedentes de problemas de colecistitis. Sin embargo, bueno, podemos elucubrar muchísimas cosas. Entonces, primero que nada, pues encaminamos a una situación de tener un síndrome doloroso abdominal, ¿no? Es un cuadro de abdomen que posiblemente por el dato que tiene un abdomen agudo en evolución. Por eso la dejan en observación y le dejan analgesia. Posteriormente, seguramente la indicación de la laparoscopía fue seguramente diagnóstica. Sin embargo, al ver el evento y encontrar el problema,
pues ahí en ese momento, pues, recuerden que la laparoscopía tiene esa ventaja de ser diagnóstica a hacer una laparoscopía de tratamiento, que finalmente pues, seguramente le hicieron la reparación, no la reparación, sino la colistectomía, como dice ahí. Entonces siempre hay que tener en consideración pues varios aspectos, ¿no? Dentro de los antecedentes. Y ante cualquier cuadro o sospecha, acuérdense que de un abdomen agudo o un síndrome doloroso abdominal, pues lo que menos se debe dar son los antibióticos, precisamente para tratar de evitar enmascarar o enfriar un proceso en el cual, pues seguramente si nosotros, ante la dilación del diagnóstico, pues el pronóstico puede, en evolución, puede ser malo, ¿no? Pues, ya que no es lo mismo tener una colecistitis o hacer una colestectomía fría, vamos a decirle que no hay un proceso tan inflamatorio, ni mucho menos una ruptura como lo mismo de una víscera hueca, en este caso una apendicitis, que ya se puede complicar, que ya nos puede causar un problema de peritonitis. Las consecuencias, de acuerdo a entre más edad, y obviamente si tiene patologías o comorbilidades asociadas, pues el pronóstico pues va siendo mucho más, pues más reservado, ¿no? Entonces siempre hay que considerar esas situaciones. Y dentro del tratamiento, pues muchas de las cosas de un abdomen, de un síndrome doloroso abdominal, a ya tener un cuadro de peritonitis establecido, pues el manejo finalmente como una peritonitis secundaria, pues es el usar antibióticos de cefalosporina de tercera generación, cubrir gram negativos y también cubrir anaerobios en algunos casos. Por eso el hecho de dar metronidazol o una cefalosporina de tercera generación, y en algunos casos hasta cubrir algún otro bicho como staph, que se usa la triada a veces de banco, cefotaxima o ceftriaxona y metronidazol. Entonces siempre hay que tener, obviamente estamos hablando de pacientes que están ante un proceso crítico y en una situación hospitalaria. Muy bien, jóvenes, pues si no tienen alguna pregunta o alguna otra inquietud, damos margen al siguiente. Doc, ¿podría repetir los tres que dijo? Ceftriaxona, vancomicina y ¿cuál era el otro? Miren, en la terapia nosotros cuando tenemos un cuadro de peritonitis secundaria, está una situación complicada, manejamos metronidazol, cefotaxima y vancomicina. Claro, puedes manejar metronidazol y cefotaxima o metronidazol, ceftriaxona. O sea, siempre será una cefalosporina de tercera generación en donde me da la oportunidad de cubrir gram negativos, pero también metronidazol para cubrir anaerobios, que es la flora que en un momento está atacando. Sin embargo, si queremos cubrir más y nuestro paciente así lo requiere, podemos agregar un tercero como vancomicina. ¿Ok? Gracias, Doc. Vale. Bueno, entonces seguimos con la de cardiovasculares. Ya la pueden ver, ¿verdad? Ya se quitó el Cosme. Ya la quitaste, Cosme. Voy. Me avisas si puedes. Si no, te digo. ¿Ya la ven? Simón, ya. Chicos, Sí, ya se ve, tío. va. Vale, vamos a comenzar, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a ver las enfermedades cardiovasculares. Pues para esto vamos a comenzar con lo que es la enfermedad reumática del corazón, mal llamada fiebre reumática, como veremos más adelante. Pero bueno, vamos a comenzar con un pequeño proverbio que antes se utilizaba mucho. A la fiebre reumática anteriormente se le hacía la analogía como un perro que lamía las articulaciones, pero
mordía el corazón. Es una analogía muy, muy padre. Sí, que lo siguiente. ¿Por qué decimos que es mal llamada enfermedad, fiebre reumática y no enfermedad reumática del corazón? La que sigue, por favor. Básicamente porque hablaremos de fiebre reumática en aquel proceso en el cual haya una faringoamigdalitis como tal activa y se desencadene todo este proceso. Hablaremos de una enfermedad reumática del corazón cuando ya afecte lo que son estos tejidos, ¿no? La etiología pues es muy sencilla, generalmente es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Tiene su principal exponente, que es el Streptococcus pyogenes, y básicamente la enfermedad reumática del corazón va a ser una reacción autoinmune debido a los anticuerpos que se producen para Streptococcus pyogenes. Una vez que se resuelve la faringoamigdalitis, cerca de 4 a 5 semanas después se produce todo este proceso autoinmune en el cual, por el mimetismo que existe, afecta lo que son las válvulas cardíacas principalmente. La que sigue. ¿Por qué es importante aprender o saber de fiebre reumática? Este es un problema de tercer mundo. Esa es la realidad. En países desarrollados se ha dejado de ver este tipo de problemas, y básicamente se debe a que en los países desarrollados se tratan todas las faringoamigdalitis. Se tratan bien y se tratan en la mayoría. Sin embargo, aquí en México, zonas pues que no tienen el acceso a un servicio médico, muchas veces se han quedado sin acceso a los antibióticos y generalmente desarrollan esta enfermedad. Es, como repito, muy común en países en vías de desarrollo. Ahí me equivoqué, una disculpa. Generalmente afecta en un predominio de 5 a 15 años, y se dice que aquí en México incluso se ha diagnosticado cercano a los 20 hasta los 40 años ya esta afección sobre lo que es el corazón, ¿no? Hablaremos de que 1.7 de la población se va a encontrar con esta afección principalmente. La que sigue. Los factores de riesgo, pues como repito, generalmente la vida rural, las condiciones de hacinamiento, las condiciones de pobreza, son los principales factores de riesgo para que esto se pueda desarrollar. La que sigue. Y bueno, el estreptococo beta hemolítico del grupo A tiene diferentes factores de virulencia. Uno de los más importantes, factores de patogenicidad. Uno de los más importantes es la proteína M y la N-acetilglucosamina. Básicamente, la que sigue, por favor. Lo que sucede es que la proteína M va a tener la capacidad de crear anticuerpos junto con la N-acetilglucosamina, y posteriormente esta producción de anticuerpos, como se observa en la imagen, va a ser una reacción cruzada por las válvulas cardíacas principalmente. Una vez que se resolvió todo este proceso infeccioso, se realiza esta reacción cruzada. Cuando se produce este proceso de la reacción cruzada, generalmente hay un aumento de los BCAM, de los estimuladores BCAM1, y por ende hay una atracción de linfocitos. Estos linfocitos, al encontrarse en dicha zona y de manera crónica o aguda, van a secretar citocinas. Esto se expresa como un daño hacia lo que son las células endoteliales, dando origen a una listis. Esto se conoce como una simulación molecular o una teoría de simulación molecular. En realidad hay diversas teorías que manejan por qué se produce esto de la enfermedad reumática del corazón, y básicamente otras teorías manejan que la proteína M, en vez de que se produzca por estos anticuerpos hacia las válvulas cardíacas, en realidad tiene mimetismo con los tipos de colágeno tipo 4, otros dicen que es por un efecto tóxico de las enzimas que estas tiene, entre otras situaciones. ¿Vale? La que sigue. Bien. El reumatismo como tal es una afección en la cual se van a afectar tanto corazón, sistema nervioso central, tejido subcutáneo, articulaciones, entre otras situaciones. Pero en este caso la que más nos importa va a ser lo que es la patología sobre el corazón. Vean en estas imágenes muy características de lo que es la enfermedad reumática del corazón. En la imagen izquierda podemos observar cómo se afecta lo que es la válvula mitral, que es algo muy importante. Siempre se van a afectar en primera instancia todas las válvulas que tengan mayor zona de presión. Y vamos de abajo hacia arriba en cuanto a presión. Iríamos con la que primero se afecta es la mitral, en segunda instancia la aórtica y en tercera la tricúspide. Y pareciese que
o debería ser que la aórtica fuera la primera, sin embargo, la mitral, al tener ser de la cámara izquierda y tener una presión aún mayor de lo que se tiene en mente, debido a que se va a crear también una zona de hipertrofia, hay un aumento de la presión en la mitral. Pero bueno, este signo es muy característico en los patólogos, es el signo de la boca de pescado. En la imagen izquierda vean como ya hay una estenosis muy importante en lo que es la válvula mitral. En la imagen derecha podemos observar cómo, bueno, no sé si lo alcancen a observar, hay una clara hipertrofia del ventrículo izquierdo, y no solamente eso, ya hay un engrosamiento de esta válvula mitral, también en esta zona. De forma natural, este engrosamiento pues se da por la constante inflamación que se encuentra en dicha zona. La que sigue. Otro hallazgo patológico que nosotros llegamos a observar en el miocardio son los conocidos cuerpos de Arschow y las células de Annis-Wald. Básicamente, los cuerpos de Arschow representan a las células T o a los linfocitos T que están migrando y creando toda esta inflamación o esta expresión de citocinas que en conjunto van a producir la destrucción, la inflamación y el engrosamiento de las válvulas. Las células de Annis-Wald son macrófagos en forma de oruga, muy característicos que no deberían encontrarse en el miocardio. La que sigue, de favor. Y bueno, entonces es importante saber que para nosotros poder diagnosticar la enfermedad reumática del corazón, pues hay que tener un antecedente justamente de lo que es una faringoamigdalitis previa, ¿no? En este caso, pues los signos y síntomas suelen ser los siguientes. La fiebre siempre va a estar presente en estos casos. Recuerden, cerca de 4 a 5 semanas después a la exposición o a la faringoamigdalitis o a la resolución de la misma, o incluso hablamos de que 20 días después es suficiente para que se produzca toda esta enfermedad, ¿no? Además, podemos observar otros signos y síntomas que no son característicos, digamos, de esta patología, pero se han observado. Por ejemplo, uno de los que vemos son las hemorragias en astilla, que generalmente son los que encontramos en las uñas. Las manchas de Roth, que son las pequeñas hemorragias que nosotros observamos en lo que son la retina. Los nódulos de Osler, que ahorita veremos más adelante cómo se observan estos nódulos. Las manchas de Jennyway, que son estas pequeñas, digamos, petequias que se observan en la mayoría de las zonas distales del cuerpo. Además, nosotros cuando tengamos presencia de un soplo de aparición, bueno, más bien un soplo que aparece por sí solo y que o previamente era inexistente, pues también es un signo importante. La que sigue. En este video, le puedes dar play, por favor. Y adelántale como a la mitad, más o menos. No sé si lo escuchas. ¿Quieres igual le pongo sonido? Sí, por favor. A ver, va, espera. ¿Aquí? Bueno, ándale. Ya, Bueno, pues creo que medio se alcanza a escuchar más o menos cómo es este soplo. Es un soplo pansistólico. Básicamente este soplo lo detectamos en el ápex y generalmente ocurre por una regurgitación mitral. A ver, entonces nosotros sabemos que la válvula mitral va a ser la que más se va a afectar. Y aparte se crea una zona de hipertrofia, hay un aumento de la presión en todo lo que es la cámara izquierda, y lo que va a causar es que va a haber un prolapso de dichas válvulas mitrales, causando que en algún momento exista una regurgitación mitral. La que sigue. ¿Cuál es la importancia de este soplo pansistólico? Que si nosotros no lo detectamos a tiempo, primero, la sobrevida del paciente disminuye 10 años básicamente cuando no está diagnosticada. Y segunda, que generalmente en estos casos podemos ocasionar un edema pulmonar por dicha regurgitación continua que se está produciendo. Este es otro video de la colea de Sydenham, que es un hallazgo que nosotros observamos en la
enfermedad reumática del corazón. Pónselos, por favor. Soltátelo. Muela. Esperen, les pongo con audio. Sí, por favor. El brazo derecho. El brazo derecho. Levantarlo así como la habíamos hecho. El brazo derecho. Ok. Ahora mover el brazo izquierdo. Soltátelo. Trata de caminar hasta allá. Más para allá. Ahí está. Bueno, entonces, dentro de los signos y síntomas, que generalmente son los que nos van a dar el apoyo para hacer el diagnóstico, en estos casos tenemos algo conocido como la corea de Sydenham. A manera de spoiler, ahorita lo vamos a tocar, pero bueno, la corea de Sydenham son estos movimientos involuntarios que van de lo distal hacia lo proximal, no tienen un patrón en específico, y algo muy importante que nosotros observamos es que, no sé si se logró notar, pero en este caso la niña siempre está apoyándose de un brazo o lo está tomando. Ese es un brazo que no, digamos, no tiene como tal conciencia para dominarlo ella misma. Por eso lo toma o por eso lo agarra con el objetivo de que no lo mueva. Ese es un signo conocido como signo de la lechera, que nosotros lo observamos en Corea de Sydenham. Pero bueno, otro signo de síntomas que nosotros podemos observar aquí es la artritis, o más bien yo diría que es la poliartritis. Es, como aquí se dice, con frecuencia transitoria y migratoria. Es uno de los signos que en un 70% de los pacientes lo vamos a observar, sea la edad cual sea, y no lo debemos confundir artritis con artralgia. La artralgia solamente va a ser el dolor, pero la artritis ya va a ser una inflamación importante en dicha zona. ¿Y a qué se refiere con un carácter migratorio? Básicamente se va a referir a que comenzamos, por ejemplo, las zonas que mayormente se afectan son muñecas, lo que es la parte del codo, rodillas, tobillos, casi no afecta lo que es la cadera ni la columna. Pero bueno, imaginémonos que comienza en la muñeca y dice que es transitorio, es decir, pasan 3 días y ahora la inflamación se pasa a lo que es el codo, pero ya no está en la muñeca. Y ahora pasa a lo que es la rodilla después, dentro de otros 3 días, y ya no está en lo que es el codo. A eso se refiere con que será transitorio y migratorio. La carditis es básicamente una inflamación de lo que son las 3 capas cardíacas. Estamos hablando de adentro hacia afuera, endo, miocardio y epicardio. Y básicamente lo que nosotros vamos a observar en estos casos es que pueda haber, pues lo que decimos hace un momento, lo que era el prolapso de las válvulas mitrales principalmente, como se observan, apenas se logra observar en la imagen, este prolapso que se observa, y por ende habrá una regurgitación importante. Otra cosa importante son los nódulos subcutáneos. Recuerden que las afecciones, estos nódulos son muy, son poco comunes, pero se ha llegado a observar debido a que, recuerden que los tejidos que más se afectan son sistema nervioso central, corazón, articulaciones, tejido subcutáneo. Y bueno, estos nódulos subcutáneos son firmes, no son dolorosos y generalmente se observa en lo que son las prominencias óseas. La que sigue, de favor. Aquí les pongo otro signo que es el eritema maligno, o el eritema marginado, o eritema marginato, que es básicamente esta erupción. Son lesiones circulares, no pruriginosas, no dolorosas, solamente son de color rojo, rosáceo más o menos, y que generalmente afectan extremidades y también lo que es el tronco. Y por último, la corea de Sydenham, que como repetía, son estos movimientos involuntarios, no hay un patrón en específico, afecta desde lo más distal a lo más proximal, y lo más importante aquí, pues es lo que les decía el signo de la lechera, ¿no? La que sigue. Vale, entonces el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con la historia clínica en primera instancia, es nuestro diagnóstico rápido. Hay que saber si hay antecedentes de faringoamigdalitis, hay que saber si fue tratada, hay que saber cómo fue tratada en estos casos. Los criterios de Jones también es nuestro pilar de apoyo en el diagnóstico. El laboratorio, nuestro segundo pilar, y por último la ecocardiografía, que en estos casos es el gold estándar para diagnosticarla, pero pues en realidad aquí en México
si se hace poco en países desarrollados, aquí en países en vías de desarrollo se hace menos. Entonces sería lo ideal, pero es poco factible de hacer. La que sigue. Bueno, los criterios de Jones son básicamente los signos y síntomas que hace un momento les platiqué. Vamos a dividirlos en mayores y en menores, estos criterios, y nosotros hablaremos de enfermedad reumática del corazón cuando haya al mínimo 2 criterios mayores o un mayor y 2 menores. Hablamos de que exista carditis, artritis o poliartritis, los nódulos subcutáneos, la corea o el eritema marginado. Esta es una mnemotecnia que casi todos la enseñan, la famosa mnemotecnia del cáncer, que es C para carditis, A para artritis, N para nódulos subcutáneos, C para corea y la ER para el eritema. Y aparte tenemos otros criterios que son los menores, es decir, son inespecíficos. Encontramos fiebre, generalmente tenemos una fiebre cercana de 37.5 hasta 38 grados centígrados. Las artralgias, nuevamente, no confundir artritis con artralgias. Tenemos un intervalo PR alargado, en estos casos. También tenemos un aumento en lo que es la BCG y la proteína C reactiva. Y la faringoamigdalitis previa. Eso es muy importante. Generalmente nosotros, la que sigue, de favor. Esta es una mnemotecnia en inglés que se me hace un poquito más fácil de entender. El Jones y el Peace para criterios mayores y menores. Ahí para que los chequen nada más. La que sigue. Bueno, esto es importante saber porque, por ejemplo, en los datos de laboratorio, generalmente nosotros para detectar sí o sí si hay presencia de una infección de faringoamigdalitis, pues nos hacemos un cultivo faríngeo, ¿no? Y generalmente lo hacemos en un agar sangre para descartar o saber si hablamos de un beta hemolítico. Además, pues es importante detectar las antistreptolicinas. Generalmente hablaremos de presencia de estas antistreptolicinas de forma positiva y elevada cuando en estos rangos de edad se encuentren en estos valores o mayor a estos. Y lo que les dije hace un momento, en los criterios menores también tenemos la presencia de la proteína C reactiva y la BCG como procesos de inflamación aguda en ese momento. Aquí sigue. El tratamiento, pues, va a diferir mucho. Va a diferir mucho en cuanto a algunas guías, pero aquí en México el que se sigue usando y se va a seguir utilizando seguramente es En primera instancia, nosotros tenemos como primer fármaco a la penicilina B. En niños menores a lo que son 20 kilogramos, utilizamos una dosis de 250 miligramos de 2 a 3 veces por día, de forma oral durante 10 días. Ahora, cuando la persona, por X situación, no hizo el tratamiento adecuado, o ya se le dio penicilina B, o simplemente es alérgico, que es poco común, pues podemos utilizar la amoxicilina. En este caso, igual tenemos un régimen de niños menores a 20 kilogramos, serían 40 miligramos por kilogramo por día, o mayores a 20, adolescentes o adultos, 500 miligramos 2 a 3 veces al día de forma oral por 10 días. Y en última instancia tenemos a la penicilina B, penicilina benzatínica G. En este régimen, aquí va a haber puede haber una disparidad de información, porque generalmente la guía nos marca que solamente manejemos, la guía nos marca que manejemos la penicilina benzatínica G junto con rifampicina. Sin embargo, varias guías ya solo manejan la